Bueno, eh, para despejar la concepción que el psicoanálisis tiene en relación al trauma, en principio lo que me gustaría señalar es que desde el sentido común, desde incluso también desde el sentido que le otorga la medicina a este significante, podemos entender el trauma como algo que podríamos incluso asociar a lo que nosotros llamamos el acontecimiento, es decir, a esa marca que se establece en un determinado momento, ¿no? Un fenómeno que acontece y que marca un antes y un después, ya sea en la vida de alguien, ya sea en una sociedad, ¿no? La concepción en relación al acontecimiento es esa, un suceso que tiene lugar y que marca un antes y un después, es decir, que rompe con ciertas cosas establecidas, podemos decir incluso lo que nosotros en este momento estamos viviendo, ¿no? En esta pandemia podemos decir que irrumpe eh, y marca un antes y un después, es decir, se trata de un acontecimiento, no es un hecho más que se suma en distintas series que podemos establecer, es decir, seriar. Esto es algo del orden de lo extraordinario, es decir, fuera de orden, ¿no? Y que marca, establece seguramente un nuevo orden de cosas. Lo estamos viviendo, es lo que nos está pasando, ¿no es cierto? Entonces, el acontecimiento como desde el sentido común entendemos a eso como lo traumático, lo que marca un antes y un después. El psicoanálisis tiene algo de esta concepción, no es que no, también lo va a entender como algo del orden del acontecimiento, pero va a avanzar un poquito más para indicarnos cómo es que se construye esa marca que marcaría un antes y un después y que rompe con el orden establecido hasta ese momento en la vida de un sujeto, ¿no es cierto? Entonces lo importante que vamos a encontrar en Freud en torno a las teorías que él va a proponer, va a hacer varios desarrollos a lo largo de toda su obra, lo primero que él va a encontrar lo ubicamos en el estudio de la histeria, es decir, de que Freud, indagando acerca de los síntomas propios de las neurosis histéricas, se empieza a encontrar. ¿Se acuerdan que yo les comentaba la clase pasada de que Freud va a hacer un giro fundamental en términos de lo que es el tratamiento en sí mismo, es decir, y la metodología implementada, es decir, él se va a distanciar de la clínica de la mirada, de la clínica de la observación, de la clínica de la medición, para abrazar una nueva clínica que es la que va a construir él, que está basada en la escucha, algo inédito para la época, algo que no existía, incluso nadie le daba crédito, ¿no? a esta propuesta freudiana. Y a partir de esta escucha es que Freud empieza a darles, por supuesto, la palabra a los sujetos que iban a su consulta, y estos sujetos eh, a los cuales él insistía para que hablen, para que cuenten, y él con ese espíritu tan investigativo que tenía, verdaderamente forzaba a que los pacientes pudiesen decir un poco más de lo que en principio, bueno, se animaban a decir, ¿no? Entonces, así va construyendo su método, que en principio ustedes como
como yo les he dejado mucho material al respecto, pero al principio él apostó un poco a la investigación de la hipnosis a partir de este encuentro maravilloso que él tuvo con Charcot. Charcot no estaba interesado en el tratamiento puntualmente, pero sí usaba la hipnosis. Entonces Freud toma esto y allí empieza a advertir las distintas limitaciones que tenía esta metodología, ¿no? Entonces, uno de los primeros obstáculos, de los más importantes que él va a mencionar en la obra, es que la hipnosis imposibilita justamente acceder al material que imposibilita acceder al material, porque es el material que está levantado dada la sugestión hipnótica. Es decir, que la hipnosis es abandonada por un montón de razones que ustedes ya las conocen por todo el material que yo les digo y por esto que les estoy agregando ahora, ¿no? Es decir, eso que impide que un sujeto en estado de vigilia hable y cuente todo, eso es lo que no está cuando está en el estado hipnoide. Entonces, dice Freud, nos estamos perdiendo de ese contenido, porque ese contenido está allí por algo también. Entonces, esa barrera que se llama represión y que en la clínica aparece bajo la modalidad de las resistencias. Las resistencias, yo les decía la otra vez, tiene que ver con todos aquellos aconteceres, acciones u omisiones por parte del sujeto consultante, es decir, del analizante, que impiden el análisis, que entorpecen el análisis. Eso es lo que nosotros llamamos resistencias. Entonces, en la hipnosis eso no estaba. Entonces, esto Freud lo advierte y sumado a todos los otros, todas las otras razones que hacían tan difícil la implementación de este método a todos los pacientes, porque no todos eran hipnotizables, porque era un difícil método, porque era necesaria una relación previa con el médico, que yo les conté también, de que eso sienta las bases de lo que después va a ser la transferencia, el concepto de transferencia. Bueno, todas estas razones hacen que Freud abandone la hipnosis. Y se suma otra más, y que tal vez es una de las más importantes en términos de lo que va a ser la inauguración de una ética propia del psicoanálisis. Ustedes saben de que la ética tiene, siglos de tratamiento, desde Aristóteles hasta parte, ha habido tratados en relación a lo que es la ética. Para el psicoanálisis, la ética es algo muy particular. Yo en uno de mis audios anteriores les explicaba de que el psicoanálisis tiene uno de sus grandes objetivos, es que un sujeto pueda orientar su vida por el deseo, ese deseo que le es propio y singular, ¿no? Entonces, podemos decir, recuerdo esto ahora, porque podemos decir de que el psicoanálisis sostiene una ética, vamos a decir, del deseo. Es la ética del deseo. Es decir, de que se trata de una ética de lo singular, no ya una ética de universales y de premisas que valdrían para todos, ¿no? Sino que se trata de la singularidad de cada quien. Entonces, ¿cuándo da comienzo la construcción de lo que va a ser la ética psicoanalítica y que va a marcar, el pensamiento de la ética en general, de la filosofía, de los grandes pensadores de la ética? Bueno, la incidencia del psicoanálisis va a ser enorme y da comienzo en este punto, en donde Freud encuentra de que la hipnosis es una dominación de ese sujeto, en tanto y en cuanto
ese sujeto no está siendo, está ajeno de sí mismo y por lo tanto a eso le llamamos, a ese estado le llamamos de absoluta sugestión. Ustedes saben de que cuando alguien es hipnotizado se le puede dar una determinada orden que cuando despierte ese sujeto va a llevar adelante esa orden sin saber muy bien por qué lo lleva adelante. Esa es la sugestión post-hipnótica, es decir, que luego de la hipnosis, todo aquello que el médico le dice, supónganse alguien que en aquel entonces, un síntoma de aquel entonces era que una persona no podía caminar, ¿no? No podía caminar, pero orgánicamente estaba bien, entonces terminaba con Freud, ¿no? En una sesión de hipnosis. Entonces Freud le decía, bueno, cuando te despiertes vas a poder caminar. Entonces el sujeto se despertaba y de repente podía caminar. Freud se encuentra también con que el síntoma va a retornar, dura un rato el parche de la sugestión y después retorna. Y esa es otra de las razones por las cuales va a abandonar este método. Pero en principio me interesa como señalar y subrayar de que Freud ahí inaugura una ética que atiende al sujeto en su verdadera dimensión, en tanto sujeto de deseo, en tanto sujeto que hay que respetarlo, ¿no? Un máximo respeto. Es decir, que esta operatoria que involucra darle una orden, ¿no? Implantarle una idea, no se corresponde con la ética del psicoanálisis. Es por esto que Freud va a abandonar la hipnosis, va a descartar a este método y va a dejar que el sujeto hable y que diga con sus palabras lo que no sabe que está diciendo. Es decir, finalmente Freud va a arribar, luego de pasar por el método catártico, ¿no? Va a invitar a que el sujeto hable. Es decir, va a arribar a la asociación libre de ideas. La regla fundamental del psicoanálisis es justamente diga todo lo que se le pasa por la cabeza, sin imponer una censura que tiene que ver con una evaluación que hacemos todos los sujetos, discriminando, seleccionando aquellas palabras que serían las más adecuadas o los temas a tratar pertinentes, descartando otros. Dice Freud, no haga esa evaluación, diga todo lo que se le pasa por la cabeza sin censura. Por supuesto que para los neuróticos esto es muy difícil, ¿verdad? Porque siempre está la evaluación, siempre está la censura, que el mismo sujeto se va realizando consciente e inconscientemente. Es decir, que nosotros seleccionamos lo que vamos a decir. Si, por ejemplo, yo en este momento que estoy grabando este audio para todos ustedes, quiero cerrar el ventanal, bueno, tal vez no lo hago, ¿no es cierto? Y de la misma manera que esa acción se omite porque es inadecuada, tal vez si quisiese decir algo que no tiene que ver con lo que estamos trabajando en esta clase, tal vez tampoco lo diga, ¿no es cierto? Porque hago una selección. Bueno, de la misma manera, eso es lo que advierte Freud, pero él invita a que el sujeto pueda decir todo lo que se le pasa por la cabeza. Y se trabaja de esa manera en un psicoanálisis. El sujeto va diciendo, va hablando, y mientras va diciendo, algo se dice y algo no se dice. Es decir, sujeto habla, cuenta cosas y cuando cuenta omite. Y
Freud va sobre eso, ¿no? Sobre lo que se omite y sobre aquello que el sujeto dijo y no supo qué dijo. Y les pongo un sencillo ejemplo. A mí me gusta poner ejemplos que sean verdaderamente accesibles y cotidianos. Cuando un sujeto, a ver, por ejemplo, en análisis, ¿no es cierto? Alguien dice una frase y uno la repite para que el sujeto la escuche y es impresionante observar cómo muchos, o diría todos los sujetos, en algún momento cuando acontece esto, dicen, no, yo no dije eso. Y el analista insiste, sí, usted dijo, acaba de decir esto. Ah, no, bueno, pero yo lo que quería decir, o tal vez a veces dicen, no, bueno, usted no entendió bien, o usted escuchó mal, o sí, es increíble cómo los sujetos no escuchan lo que dicen. Y esa es la tarea del psicoanalista, ¿no? Escuchar eso que ese sujeto dice, que ese sujeto se escuche a sí mismo. Esto es el método al que arriba Freud, ¿no es cierto? Y esto lo va a llevar a este trabajo con las histéricas. Digo las histéricas porque mayormente eran mujeres, pero también hay hombres, por supuesto, que son de estructura neurótica, de cuadro clínico histérico, ¿no? Pero cuestión es de que la investigación acerca de lo que, digamos, de las razones por las cuales sufrían los síntomas por los cuales consultaban las histéricas, lo lleva Freud a esto que les digo, a escuchar a las histéricas. Y allí empieza a advertir de que, bueno, había en el pasado, en la historia de estas mujeres, siempre había alguien, un adulto presente, por lo general un familiar, una historia con este sujeto de seducción, en donde esa histérica, por supuesto de niña, en su infancia, había estado sometida a ciertas conductas de seducción y que, como ustedes advertirán, tienen un componente excitatorio en el cuerpo. No importa si es grande, si es chico, si es adolescente, si es adulto, si es un bebé. Siempre la seducción involucra una repercusión de excitación en el cuerpo. De hecho, prácticas como la higiene, el baño de los bebés también van libidinizando el cuerpo, es decir, del infante, es decir, lo libidinizan, ¿no? En fin, esto que Freud empieza a observar y a escuchar en tantos casos de histeria, lo lleva a plantear la primera teoría en relación al trauma, que es la teoría de la seducción. La propuesta que él hace es que la seducción de un infante a partir de un adulto es una de las cosas que va a conformar el trauma. Lo importante que tenemos que retener es de que hay un adulto que seduce, excita, moviliza, ¿sí?, a un ser, en este caso, que es un infante. En la composición del trauma vamos a ver que Freud nos indica dos momentos, porque esta seducción, esta excitación
que puede ser vivida por el sujeto con placer o con displacer, dependerá del caso, pero que claramente elevan el monto de excitación del cuerpo de ese niño. Esta sería la teoría del trauma, la primera teoría del trauma, que tiene dos momentos, más que dos momentos, es la primera. Hay dos grandes teorías del trauma en psicoanálisis, nosotros vamos a ver una, y dentro de esta hay dos conceptualizaciones tajantes, una que es esta, y que tiene que ver con una vivencia, ¿sí?, directa de seducción, y la segunda, en donde Freud va a decir, bueno, no necesariamente este hecho tiene que haber tenido lugar en la historia real de un sujeto. Esto puede ser fruto de una fantasía y le va a dar todo el lugar a lo que es el concepto de fantasía. Fantasía es algo muy importante para el psicoanálisis porque ustedes saben muy bien de que las fantasías tienen un efecto muy grande en la subjetividad y en el cuerpo, es decir, incluso de niños también lo sabemos, ¿no? Supónganse de que nos están contando, no sé, una historia de terror, y después no podemos acostarnos con la luz apagada porque empezamos a ver monstruos. Figúrense un niño, ¿no? Y esos monstruos no están allí, sin embargo la fantasía los crea, los construye, los sostiene, y eso tiene un gran efecto, ¿no? Ese niño está asustado, está temeroso, no puede dormir. Es decir, la segunda propuesta de Freud tiene que ver con descubrir de que, bueno, las histéricas, él decía en un momento, las histéricas me mienten, porque de alguna manera él les dio crédito en esta escena de seducción a la cual habían sido sometidas. Y después, bueno, dice, no, esto no puede ser que todas sean abusadas, todas hayan sido seducidas, todas les haya pasado algo con algún miembro de la familia, esto no puede ser así, no cerraba. Entonces esto lo lleva a preguntarse, a investigar, a indagar mucho más, hasta descubrir esto que les cuento, que tiene que ver con que eso no es algo que necesariamente aconteció, un hecho concreto, sino que puede haber sido fantasiado, y como les explico, la fantasía tiene un efecto también, o superior a veces, a un hecho. Tiene una incidencia superior. Entonces, estos son las dos grandes teorías dentro de lo que sería el trauma entendido, ¿sí?, como la teoría de la seducción, vía los hechos y vía la fantasía, que esta segunda es la que hasta el día de la fecha podemos decir tiene valor, ¿no?, teórico. Entonces, bueno, dicho esto, ¿sí?, vamos a pasar a explicar cómo es que se constituye el trauma. Freud va a ubicar de que existen no un hecho o una fantasía, no, sino que se trata de dos. Hay dos momentos, hay dos escenas o grupos de escenas, ¿sí? Le vamos a llamar escena a los fines didácticos. Entonces tenemos un primer momento en donde acontece un hecho que por sí mismo no reviste condición de ser traumático, es decir, se trata de una escena que pasa, voy a decir, sin penas ni glorias. Es una escena inocua, inofensiva, no tiene afectación. Se trata de una escena
que queda allí, simplemente como en el recuerdo, pero sin que haya traído consecuencias negativas para el sujeto. Esa es la primera escena. Y luego tenemos una segunda escena que por supuesto se da a posteriori, es decir, posteriormente a la primera. Y esta segunda escena lo que trae es el significado que le corresponde a la primera escena. Es decir, esta segunda escena en sí misma tampoco es que sea traumática, pero le aporta lo traumático a la primera escena. Es decir, le da el sentido traumático a la primera. Es como si en un segundo momento nos cayera la ficha de lo que significó en aquel entonces, allá lejos y hace tiempo, lo que pasó. Y el sujeto allí es donde se traumatiza. Es decir, necesitamos dos escenas para que se construya el trauma. El trauma nunca está compuesto por un solo hecho. Siempre hay al menos dos. Es decir, escenas. E insisto que no son hechos concretos necesariamente. Pueden ser fantasías. Quiero que quede claro. La segunda escena resignifica a la primera. Y esa resignificación es la que convierte a eso que no era traumático en traumático. Le aporta la segunda escena a la primera el componente traumático, el significado traumático. Es como atar cabos. ¿Vieron cuando uno en un determinado momento le pasa algo y ese algo que le pasa hace que uno comprenda algo que pasó con anterioridad y ate cabos, así como un efecto dominó? Bueno, eso es el trauma. Por eso, cuando nosotros hablamos de trauma, estamos en un campo bastante complejo en el sentido de que lo traumático para un sujeto es muy singular. No es posible de generalizarlo. No es que podemos decir tal cosa es traumática. Pues supónganse, alguien se enfermó, no sé, una enfermedad súper grave, supónganse, qué sé yo. Si se enfermó de esto, pues entonces se trata de algo que lo trauma. Está muy mal por esto. De ninguna manera. El orden de lo traumático es de la singularidad y así como a una persona lo puede traumar algo que a otro le es insignificante, a ese otra cosa. Entonces, estamos en ese plano, ¿no? Cuando hablamos del trauma, estamos en el plano de la singularidad. Estas son las cuestiones más importantes que a mí me interesaría que ustedes tengan en cuenta a la hora de poder pensar qué es lo traumático. No quiero extenderme mucho más porque la verdad es que me he dado cuenta de que esta clase se ha hecho bastante larga porque les he dejado varias cosas, más los audios anteriores, entonces no me quiero extender mucho más. Voy a cortar acá un poco con la idea de que ustedes, bueno, hagan las preguntas que necesiten, que planteen sus dudas en relación a esto. Solamente esto tendría la función de presentar. Yo les voy a dejar, por un lado, una conferencia de Marielle Lembrus, una psicoanalista francesa, que hace poco estuvo también en Córdoba. Tuvimos el gusto de tenerla acá.
una psicoanalista muy reconocida a nivel mundial. Van a escuchar de ella una conferencia que en relación a qué es lo traumático, muy interesante. Me interesa que se concentren en los primeros desarrollos freudianos. Después ustedes van a ser, si siguen escuchando, van a ver que hay otra teoría más de Freud. Y luego también les voy a dejar un video cortito de 10 minutos en donde se pone un ejemplo de Catarina, que es un caso freudiano. En este caso queda muy claro cómo está pensando Freud el trauma. De hecho, a Freud le sirve para poder conceptualizarlo, para poder teorizarlo. Entonces, estaría bueno también que lo vean para que puedan encontrar allí un buen ejemplo. Yo se los iba a contar un poco ahora, pero mejor lo ven directamente el video, y si se presentan algunas inquietudes me lo hacen saber y lo seguimos conversando la próxima clase. Finalmente, y para ir ya despidiéndome, vamos a comenzar con la unidad número 2, un poco con la idea de ir avanzando. Ustedes saben de que la unidad número 2 gira en torno a los conceptos fundamentales de la teoría psicoanalítica. Entramos en un tema también, como un poco yo ya les había explicado, vamos a ir retomando lo que venimos diciendo, lo que venimos leyendo, lo que venimos trabajando, pero bueno, vamos a ir avanzando un poquito más y se va a poner un poco más compleja la cosa. Entonces, bueno, les pido que también me vayan contando si han podido leer todo, si estamos en condiciones de pasar a la unidad número 2, porque de no estar en condiciones es preferible que no pasemos, que sigamos con la número 1. No es una pérdida de tiempo, yo siempre aclaro esto. Me parece muy importante de que las cosas vayan quedando claras para poder realmente avanzar. Si no, avanzar verdaderamente es yo diría, es un enredo, se produce un enredo. Entonces prefiero detenerme en la 1 y darle todas las vueltas que sean necesarias. Así que bueno, en principio yo les propongo que avancemos con las lecturas del texto número 1, digamos, de esta unidad, que es la nota sobre el concepto del inconsciente en psicoanálisis. De hecho, les dejo 3 consignas que son las claves de lectura de ese texto. Por supuesto que este texto tiene que ver con el inconsciente, vamos a trabajar ese concepto, pero sin dejar de trabajar lo anterior también. Es decir, este avance no significa que vamos a abandonar lo anterior, así que a mí lo que me interesaría es de que ustedes continúen leyendo las conferencias y sigan planteando sus inquietudes, porque verdaderamente son el motor de la clase, ¿no? Es decir, que todos aquellos que vayan participando, para mí es un gusto y bueno, y facilita también la tarea de ir despejando, aclarando y aportando más contenidos y cuestiones que sirven para poder entender de qué estamos hablando. Bien. También había surgido la idea de hacer una clase, bueno, virtual por supuesto, pero en donde ustedes estuviesen presentes. Solamente una compañera de ustedes me contestó al respecto. Ustedes saben de que aquí en esta aula virtual están todos, o sea, son 2 comisiones enormes, es decir, todos los alumnos de psicomotricidad de segundo año que cursan psicología dinámica están acá en esta aula virtual. Normalmente son 2 comisiones, una va los días lunes, otro los días miércoles, con lo cual, bueno, deberíamos poder acordar un día en donde
tanto los de una comisión como de la otra puedan. Yo lo que les propongo es que lo hagamos un día miércoles a las 3 de la tarde. Sería en principio 1 hora y media, 2, en donde podamos ir escuchándonos, en donde ustedes puedan ir planteando sus dudas. Pero bueno, antes de definir qué día exactamente, quisiera que me den el ok, digamos, de si realmente pueden un día miércoles a las 15 horas, ¿sí? Esto se los dejo como tarea. Voy a abrir un foro a los fines de que puedan responderme y en función de lo que me vayan diciendo veremos. También me gustaría que si no es este día, ese horario, bueno, propongan otro. Vamos a ver si sale, ¿no? No es tan sencillo organizarlo. Por esto que les digo de las 2 comisiones. Pero bueno, vamos a intentarlo. Si podemos conseguir un horario en donde podamos, al menos la mayoría, lo hacemos. Bueno, los dejo por aquí y nos volvemos a encontrar la semana que viene.